Ya son las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos y antes de saludar con nuestro primer invitado, también queremos saludar con quienes se comunican a través de nuestras diferentes plataformas digitales, tanto a nivel nacional como internacional. A Carlos, un amigo que nos está escuchando a través de plataformas digitales, también un abrazo a la distancia. También nos pueden escuchar esta emisión de noticias y de entrevistas por Vanguardista Radio Online, para que ustedes puedan estar más en contacto con nosotros. Saludamos entonces a nuestro primer invitado. Les decíamos que vamos a hablar sobre la proforma presupuestaria. Se encuentra con nosotros el economista Segundo Camino, analista económico, para hablar precisamente de este tema. Empezó el tratamiento, el análisis de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2023 en la Asamblea Nacional, y allí ya se han hecho algunas observaciones. ¿Cómo está, economista Camino? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted ha hecho algunas precisiones en cuanto al contenido de la proforma presupuestaria para el próximo año. ¿Qué nos puede decir al respecto? Usted compareció a la comisión que está encargada de analizar este tema. ¿Qué pudo observar? ¿Hay algo que nos deba preocupar? Esta proforma suena optimista en cuanto a los ingresos previstos incluso por la venta de activos del Estado, que hasta el momento no se han podido vender. ¿Qué nos puede contar al respecto? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Antes que nada, quiero sumarme al mensaje de solidaridad con su radio y también con Alexis de los ataques que han venido recibiendo semana tras semana y que se han intensificado estos últimos días. Gracias, Bien, economista. Un fuerte abrazo para usted, muy amable. tocando el tema de la proforma presupuestaria del presupuesto general del Estado para el 2023. Como bien usted menciona, el día de ayer yo estuve compareciendo en la Asamblea, en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, y como les comentaba a los señores asambleístas, tenemos que preocuparnos por varios asuntos. Uno de ellos es la disminución del gasto de inversión que se ve en la proforma presupuestaria para el año 2023 y el aumento un poco excesivo en el gasto corriente, que se entiende que va atado a la orden constitucional y también a lo que estableció la Corte Constitucional por aumento de salarios del sector de salud y el sector de educación. Sin embargo, se ve también que en otros sectores hay un aumento bastante importante de gasto corriente y que no se ve transformado o que se ate también al gasto de inversión. Esta es una de las principales preocupaciones. La otra preocupación que les pude transmitir a los señores asambleístas es el hecho de, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas establece un valor bastante bajo del precio del petróleo en la proforma del presupuesto general del Estado, pero lastimosamente no une ese criterio con la probabilidad o con la tasa de crecimiento que vaya a tener el Ecuador el siguiente año. Es decir, por un lado toma un precio del petróleo bastante bajo y por otro lado se va al extremo superior de la tasa de crecimiento del Ecuador, que lo establece en 3,1% para el siguiente año, mientras que otros organismos como el mismo Fondo Monetario establecen que Ecuador crecería más o menos entre el 2,7%, y la encuesta de expertos de economía del Ecuador establece que por el momento en la primera ola de la encuesta establece que Ecuador crecería en más o menos el 2,5%, criterio que comparto. Economista, ¿se puede determinar, reiterándole nuevamente el agradecimiento, se puede determinar en qué áreas de la economía, de la productividad, el Ecuador podría estar registrando un crecimiento más elevado el próximo año? En principio, esta área de crecimiento se ata, o al menos eso es lo que menciona el Banco Central del Ecuador, se va a atar al consumo, ¿sí? Al consumo, y de una u otra manera establece que la inversión también va a empujar el crecimiento. Sin embargo, esta inversión todavía sigue siendo una utopía, no desde ahora, sino hace algún tiempo atrás, basándonos en que Ecuador es uno de los países que menor inversión extranjera directa recibe en toda la región, y que en este gobierno tampoco ha recibido la cantidad que se esperaba, tal como se mencionó en su debido momento. ¿Sí? Puede Este ser año, que 2022, ¿cuál es el monto con el que cierra el país en cuanto a inversión privada y extranjera, como para ir también desmitificando algunos relatos, economista? sí, la inversión privada más o menos va a cerrar en unos 500.000 millones, es decir, medio 0,5
por ciento del PIB. En algún momento se dijo que la 500 inversión millones. Me extranjera equivoco. había crecido, ¿verdad? Y que este crecimiento era importante, pero también recordemos que hubo una compra y traspaso de papeles de una empresa uruguaya que no debe ser cuantificada como inversión extranjera directa, puntualmente porque es un traspaso de papel, no es dinero en efectivo que entra al país. Entonces, este tipo de conceptos hay que tenerlo bastante claro, porque a veces podemos contabilizar ese traspaso de papeles como efectivamente una inversión importante para el país, pero que definitivamente no genera ningún tipo de beneficio económico en temas de liquidez y en temas de empleo, que es algo que nos debería preocupar. Ujú. Por Economista otro Camino, lado, usted dijo, si nos precisa la cifra de la inversión, porque dijo 500 mil millones de dólares. ¿Es esa? 500 millones. ¿O son 500, 500 millones? 500 millones, perdón, 500 millones de inversión extranjera directa y la cifra de inversión nacional llegaría más o menos a 1.000 millones, es decir, un poquito menos del 1% del PIB. Esto es bastante crítico Ujú. porque se ha vendido la idea de que Ecuador ha comenzado a recibir inversión, pero mucha de esta inversión que está recibiendo es simplemente en papeles, no es inversión que todavía se concreta para el país en términos de liquidez y en términos de generación de empleo, que es lo que realmente nos importaría en estos casos de atracción de inversiones y generación de empleo. Usted decía, economista Camino, que se puede registrar en esta proforma para el ejercicio fiscal del 2023 un incremento en el presupuesto para educación y para salud, pero que está destinado al gasto corriente, es decir, al pago de sueldos por el incremento con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces no es más inversión, porque si es gasto corriente no es inversión, pues no es que se van a crear más escuelas o se va a invertir en el sector de educación, sino a cubrir la nómina, digamos. En el tema del gasto en la proforma, ¿en qué se va a gastar el presupuesto? ¿A qué está destinado lo que tiene que ver con el gasto en el presupuesto? Y esta inversión que dice el ministro de Finanzas, el señor Arosemena, de 15 mil millones de dólares, ¿cómo se reparte en la proforma? Sí, a ver, varias cosas que puntualizar primero. El gasto del bienestar social en general, es decir, el gasto social, el ministro actual menciona que son alrededor de 15.000 millones de dólares. Yo he revisado las propias cifras del Ministerio de Economía y Finanzas enviado a la Asamblea y los 15.000 millones no cuadran por ningún lado. Es decir, esos 15.000 millones de una u otra forma llegarían más o menos a 14.500.000 millones, si es que esa fuese la cifra, si es que nosotros incluimos en gasto social temas de defensa y de seguridad interna, algo que tradicionalmente no se incluye en gasto social. Sin embargo, si se incluyese, llegaría a 14.500, ¿verdad? Si consideramos solo lo que realmente se considera como gasto social, esta cifra llegaría apenas a 11.000 millones. ¿Qué se considera en gasto social? El sectorial de educación, el sectorial de salud, el sectorial de trabajo, el sectorial de bienestar social, el sectorial de urbano y vivienda. Entonces, si tú sumas todo eso, te llega a un total de 11.000 millones previstos en la proforma de gasto. Ahora bien, en la proforma enviada a la Asamblea para el año 2023, por poner un dato exacto, hay 9.000 millones y más o menos 10.000 millones de los 31.000 millones que fue enviado que se van a destinar a egresos de personal y 2.5 millones, es decir, 2.500 millones adicionales se van a destinar a gasto en bienes y servicios de consumo. Entonces, si tú sumas esto, ya tienes más o menos un 40% de lo que se va a gastar. Por otro lado, hay una gran parte importante que se va a destinar a amortización de la deuda y otra gran parte que se va a destinar a transferencias de donaciones corrientes. Es decir, tú ves la proforma se ha enfocado en aumentar el gasto corriente, pero este gasto corriente lo está concentrando, ¿sí? Este aumento del gasto corriente lo está concentrando el sectorial de educación y el sectorial de salud. Y no es algo que a lo mejor el gobierno hubiese querido, sino que se da por justamente la declaratoria de la Corte Constitucional. Entonces, ojo con estos datos. Ahora, si nosotros hacemos un zoom sobre el presupuesto general del Estado y vemos el sectorial de educación, tiene un incremento de 606 millones de dólares dentro de la Asamblea. Estos 606 millones de dólares que se van a aumentar o que se prevé aumentar en la proforma del presupuesto del año 2023
385 millones, es decir, un poco más de la mitad se da como incremento en el gasto corriente a través de gasto en personal. Y apenas 143 millones se dan en bienes de larga duración de propiedad, planta y equipo. Por otro lado, volvemos al gasto corriente con un incremento de 208 millones de dólares. Entonces, tú ves aquí centrado básicamente el gasto en gasto corriente, que no es gasto de inversión, que puede tener o puede generar ciertos problemas en el desarrollo del país, ¿sí? En el mediano y largo plazo. Economista, el próximo año, ¿cuánto va a implicar o cuánto podría implicar para la economía ecuatoriana los ingresos que tienen que ver con petróleo? ¿No? Porque tenemos actualmente un ministro que recién se incorporó, que ha dicho que su objetivo, su meta es incrementar la producción petrolera, más allá de que eso también depende y mucho de cómo se mueve el mercado internacional. Pero ¿cuánto implicará para la economía ecuatoriana los ingresos producto de la producción petrolera? Los ingresos de la producción petrolera se prevén que más o menos representen un entre 6 y 12% del presupuesto general del Estado. Es decir, representa efectivamente una parte baja del total de ingresos que se prevé en la proforma del año 2023. ¿Dónde está el grueso de dinero que va a significar los ingresos del Estado? Es a través de los ingresos tributarios o los ingresos los ingresos permanentes. ¿Sí? Estos ingresos permanentes, que son los ingresos no tributarios más otros ingresos, ¿sí? Son los que están sosteniendo básicamente el gasto de todo el presupuesto general del Estado, y por eso también se ve el incremento en el gasto corriente, obviamente por mandato constitucional, que el gasto corriente debe ser financiado solo por ingreso permanente. Entonces, claro, esto también se da debido a un precio bastante conservador, un precio del petróleo bastante conservador que se ha determinado en la proforma del año 2023. ¿Qué significa eso, economista Camino, que sea un precio bastante conservador? ¿Por qué cree usted que se fijó un precio del barril de petróleo bastante conservador? Bien, en principio el precio del petróleo este año en promedio ha estado por alrededor de los 90, $91 en promedio todo el año hasta lo que va, ¿no? De repente has tenido unos meses que ha estado bastante elevado y otros meses que ha bajado para llegar a un promedio de más o menos 90, $91. Eh, lo que se prevé en el año 2023, según la encuesta de expertos en economía, es que Ecuador tenga un precio promedio de petróleo de más o menos $85 en promedio durante todo el año. En la Proforma lo ha fijado en un poco menos de $65, 64,80 y pico, ¿verdad? Y este precio conservador, tal como lo decían ayer algunos asambleístas en la mesa de la Comisión de Régimen Económico, es que ese valor no aparece por ningún lado en los gráficos que ha puesto el Ministerio de Economía y Finanzas, y sin embargo lo ha fijado como un valor obtenido de alguna parte, ¿sí? Mientras que la tasa de crecimiento sí se la muestra en este informe. Ahora, este precio conservador significa que todavía hay margen para poder fijar un precio mayor, ligeramente mayor. Si usted fija un precio ligeramente mayor, es decir, dejar de ser tan conservador y ser más realista, ¿sí? Usted puede destinar una recaudación a través de las exportaciones de petróleo que pueda ser destinada al gasto de inversión, que es donde la proforma todavía está floja. Ya, es decir, que si se vende el petróleo a un precio superior al que está fijado en la proforma presupuestaria, ¿qué pasa con esos ingresos? ¿Dónde se registran y a qué se distribuyen? Si el precio del petróleo se vende a un precio mayor al fijado en la proforma, eso se considera excedente petrolero. Y los excedentes petroleros en la actualidad sabemos que en su gran mayoría están siendo destinados a la reserva, ¿sí? Y no están siendo destinados a lo que a lo mejor pudiese servir para desarrollo económico. Ahora, digamos, en el ámbito de lo público, economista, considerando los niveles de reducción en los presupuestos de áreas que son vitales, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, bueno, aunque en educación, digamos, hay un incremento por el tema de salarios a nivel de educación superior, pero
salud, área social y demás. ¿Eso qué nivel de impacto en negativo puede tener para la economía? Puertas adentro. Mira, por ejemplo, la policía y algunas áreas que están involucradas en el sectorial de seguridad han tenido una disminución de, de su presupuesto para el año 2023. Aquí viene la discusión que se ha llevado a cabo entre la semana anterior y esta semana sobre discutir si comparamos el presupuesto codificado, que es hasta el 31 de agosto, que el mismo Ministerio de Economía y Finanzas en sus gráficos los envía para análisis en la Asamblea Nacional, ¿sí? Versus el presupuesto o la proforma presupuestaria del 2023. Y luego un medio de ¿Qué es lo comunicación. correcto allí? ¿Cuál es la Correcto comparación correcta? comparar efectivamente el presupuesto codificado con el inicial enviado como proforma para el siguiente año. ¿Por qué es lo correcto? Porque es el último dato que tenemos para poder comparar y es el dato más real acercado hacia la previsión del presupuesto del siguiente año. Lo incorrecto es comparar inicial con inicial del año anterior, porque el inicial del año anterior ya no existe. Es decir, el inicial del año anterior, de este año, del 2022, ¿sí? Es un presupuesto que ya fue modificado, ¿sí? Y que sabemos que los gobiernos, cualquiera que sea, tienden a modificar los presupuestos porque pueden existir shocks positivos o negativos que afecten la proforma presupuestaria y por lo tanto deben hacerse modificaciones. Entonces, si usted compara el modificado, el codificado, con el inicial del siguiente año, es lo correcto porque lo más probable es que el inicial del 2023 sea codificado en el transcurso de los meses siguientes del año 2023 porque seguro que habrá algún tipo de shock. Es decir, todos los países estamos previstos a que hayan shocks económicos y por lo tanto el presupuesto se deba modificar. Ahora bien, bajo esa aclaración, por ejemplo, instituciones como la policía y otras instituciones que están enfocadas en el sectorial de seguridad han visto mermado su presupuesto. Que si bien es cierto, no es tan significativo la disminución del presupuesto, pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la policía, más o menos de 10 millones de dólares. Esos 10 millones de dólares claramente sirven para los chalecos, claramente sirven para balas, claramente sirven para utensilios que necesita la policía, que claramente vemos que no lo tienen en este momento. Es decir, economista Camino, que sí hay entonces una reducción en el presupuesto para la policía. O sea, sí hay, porque el Ministerio de Economía se había encargado de supuestamente aclarar esas dudas diciendo que no, que había un incremento. Pero en realidad, si se hace la comparación correcta, como usted señala, hay una disminución. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía y Finanzas menciona que hay un incremento porque compara el inicial del 2022 con el enviado de la proforma del 2023, cuando esto es incorrecto. Lo correcto es comparar el codificado, que es el valor más cercano a lo real que tenemos y que además ha sido codificado por las razones que todos conocemos que está sucediendo en el país. Y también lo más probable entonces es que el inicial del 2023, cuando se apruebe el presupuesto general del Estado, y si Ecuador sigue lastimosamente en la senda de problemas de seguridad que tiene, sea codificado el siguiente presupuesto en la policía y en el sectorial de seguridad, y entonces volveríamos a esta misma discusión que no tiene ningún tipo de sentido. La solución, y más que solución, la comparación correcta es último codificado versus el siguiente proforma enviada al año 2023. Esto lo vemos desde el envío de la proforma. Si usted ve la proforma enviada, al 2023 la proforma tiene una disminución comparado con el codificado de agosto del 2022 de más o menos 4.000 millones, es decir, un poquito más de 4% del PIB. Es decir, ya el presupuesto presenta una disminución comparado con el 2022. Y esto también, siendo optimistas, como usted mencionaba al inicio, si es que se llegase a concretar la venta de algunos activos. Ahora, yo sí quiero consultarle a usted, economista, que es el especialista en estos temas, algo que nos acaba de decir Pablo, no sé cuál es el apellido de Pablo en nuestro chat, porque creo que sí también corresponde eso a la realidad, y es decir, no podemos comparar quizás la proforma que está prevista para el 23, quizás con los años prepandémicos por toda la paralización que vivió la economía. Lo correcto sería comparar con qué año, de qué manera hacer el comparativo desde ese punto de vista.
Bien, mire, para mí comparar la proforma con el año anterior es clave por dos razones. Primero, porque durante el año 2022 los ingresos tributarios en Ecuador se han disparado y esto es algo bastante positivo para el Ecuador. Pero también entender que estos ingresos tributarios se han dado por un aumento de la base imponible, ¿sí? Y por un aumento y por una especie de producto de la inflación. ¿Sí? De la inflación mundial que está viviendo todo el mundo y que también le está afectando a Ecuador. Entonces, ojo con eso. Entonces, pero si usted lo compara, por ejemplo, con el 2021, que es un año de comenzar a recuperarse de la pandemia, el 2020, que no tiene sentido compararlo con el 2020, el 2019 también, que ya tenía Ecuador varios problemas económicos con el anterior presidente. Entonces, claro, estos años no son los correctos para comparar. La proforma debería compararse en un principio con el año anterior, que es lo que se está haciendo en la actualidad, ¿sí? Y si usted se quiere poner, digamos, un poco más estricto en el sentido, ok, comparémoslo con una proforma donde también habían ciertos excedentes por precio del petróleo, pues pudiésemos compararlo con el año 2014 o 2013. Sin embargo, estos años claramente están muy alejados de la realidad actual del país, porque en esos momentos Ecuador tenía otros problemas económicos y sociales que no son los mismos problemas económicos y sociales que vivimos en la actualidad, empezando por la seguridad ciudadana. Economista Camino, hay otros expertos que aseguran que la Asamblea sigue con políticas demagógicas de querer distribuir recursos que no existen. ¿Es así o se va a hacer una distribución de recursos que sí existen? Bueno, no tengo conocimiento a qué nos referimos con recursos que no existen. Es decir, si estamos pensando que estos recursos que no existen son, por ejemplo, la venta de algún activo, un activo financiero o un activo físico que tenga el gobierno y que lo planea vender en el año 2023 y que lo tiene previsto en la proforma como un ingreso, pero y si no se da, entonces claramente va a haber un desfase en el presupuesto general del Estado y entonces el financiamiento debería ser mayor. De hecho, si usted ve la proforma, también en el presupuesto general del Estado, la variación del financiamiento público es bastante importante. Es decir, Ecuador prevé endeudarse públicamente y el presupuesto lo estipula ahí. No se ha dicho cómo, no se ha dicho con quién, pero el presupuesto establece ahí una variación bastante grande de financiamiento público. ¿Sí? ¿A Entonces, claro, cuánto ascendería ese posible endeudamiento, asambleísta, más o menos economista 7 Camino? mil, ¿sí? Más o menos 7.000 millones. Entonces, claro, este financiamiento público es bastante importante. Y si además le sumamos que pudiese darse de que no se concrete la venta de algún activo, ¿sí? Que se lo viene planificando desde hace algún tiempo atrás y no se ha concretado, entonces, claro, este financiamiento público pudiese ser mayor inclusive porque no se tendrían los recursos necesarios para financiar el gasto planificado del gobierno. Y entonces aquí viene la segunda parte, ¿no? La segunda parte es codifiquemos el presupuesto, ¿sí? Hagamos modificaciones al presupuesto. ¿Sí? Y cuando hacemos modificaciones al presupuesto, entonces volvemos a la discusión. ¿Vamos a comparar inicial con modificado y codificado o qué mismo vamos a comparar? Por eso, vuelvo a repetir, lo correcto va a ser comparar la proforma enviada, que sería probablemente el inicial del 2023, versus el codificado del último mes que tengamos disponible. El ministro de Economía había anticipado que se iban a emitir bonos a finales de este año. ¿Eso consta en la proforma? ¿Ese ingreso consta en la proforma? De una u otra manera, si es que se da y se lo logra concretar, es decir, la venta se logra realizar para el siguiente año, para el 2023, a inicios del 2023, parece que sí consta debido al aumento del financiamiento, ¿sí? Entonces, claro, el punto es, no sé qué tan bueno sería ir al mercado internacional para Ecuador en estos momentos por varias razones. Primero, por el alto riesgo país que tiene la economía ecuatoriana y que de una u otra manera le está costando disminuirla. ¿Sí? Y evidentemente esto se da por todos los problemas socioeconómicos que tiene el país en la actualidad. Esto implicaría que Ecuador se tenga que endeudar a tasas de interés más elevadas y por lo tanto necesite mayor fuerza para financiar o para pagar la deuda. Tal vez no en este periodo, pero no en el periodo 2023, sino en los siguientes años y entonces pareciese ser que el problema sería dejarle esta deuda al siguiente mandatario. Ujú. Muy bien.
Muchísimas gracias, economista Camino, muy amable por habernos acompañado.